Ave María Purísima. Pues vamos a comenzar esta reflexión sobre el purgatorio. Voy a comenzar con esta lectura de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, desde el versículo 1. ¿Puedo pedirles algo en nombre de Cristo, hablarles del amor? ¿Han recibido el Espíritu y son capaces de compasión y ternura? Entonces denme esta alegría, pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció, y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Cumplan todos sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo, al presentarle la palabra de vida. De ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo, porque mis esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles. Y aunque debía dar mi vida por la fe de ustedes, que vale más que cualquier celebración y sacrificio, me siento feliz y me alegro con todos ustedes. Y también ustedes han de sentirse felices y alegrarse conmigo. El Señor Jesús me da la esperanza de que pronto les podré enviar a Timoteo y será para mí un consuelo que pueda tener por su intermedio noticias de ustedes. Palabra de Dios. Pues para nosotros la palabra purgatorio siempre significa dolor, sufrimiento, algo muy misterioso y también algo que muchas veces muchos católicos tienden a ni siquiera creerlo y otros dicen, yo creo que yo de todas maneras llego al purgatorio. Es algo muy común en la gente, una expresión casi que inconsciente, porque la realidad es que el purgatorio es un estado de la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo es algo que Dios no quiere que logremos, al contrario, quiere que evitemos, porque es como cuando uno es estudiante y bien, no perdió el derecho a estar en el colegio, pero reprobó el año y le toca, tiene que, ¿cómo se llama eso? Repetir y rehabilitar los grados que perdió, y es muy desagradable eso para el que le pasa. Pero el purgatorio, siendo un estado de la misericordia de Dios, también es para nosotros en vida terrenal un recordatorio de que Dios no quiere que reprobemos la lección de esta vida. Entonces, ¿de qué está hecho el purgatorio? Para comenzar, para que nos demos cuenta cómo se construye un purgatorio en vida. El purgatorio está hecho de todos los actos sin resolver de esta vida terrenal. ¿Y cuáles son los actos que no están resueltos?
los actos donde no estuvo el amor. Entonces uno dirá, pues ¿quién se puede salvar? Si nosotros cuántas veces caminamos sin amor. Pero lo que sucede es que nosotros como católicos, por gracia de Dios, durante esta vida terrenal, tenemos todos los elementos posibles para santificarnos. Y la palabra santificación generalmente es una palabra muy mal comprendida, porque en realidad la plenitud de la santidad no se logra hasta pasar el umbral de la muerte, hacia la vida eterna, porque nunca por sí mismos logramos completarnos en la perfección y la santidad. Para nosotros lograr eso, tenemos que hacernos uno con Cristo. Y esta enseñanza de unidad, ustedes se acuerdan y seguramente lo han oído tantas veces, ese pasaje en el Evangelio donde Jesús le está pidiendo al Padre por sus apóstoles y por todos los que vendríamos después de ellos. Y decía, Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Estaba pidiendo por la unidad, porque sin la unidad, pues no hay salvación. Y el purgatorio precisamente es un estado del alma que no logró la plenitud de la unidad. Entonces le toca reconstruirse a través de un sufrimiento muy, muy grande, que no se puede explicar el sufrimiento del purgatorio porque no es el sufrimiento que conocemos nosotros, porque las almas ya no tienen un cuerpo físico, pero hay algo que duele más que la carne, que el cuerpo físico, y es la conciencia. Duele mucho más. Ustedes saben que hay mucha gente que habla del remordimiento de conciencia y tienen sufrimientos grandes porque por algún evento que tuvieron en la vida que no pudieron solucionar, se les quedó sin solucionar, quedan en su corazón atribulados por esa situación y no la pueden resolver. Esto ocurre mucho en los funerales, cuando alguien viene al entierro, al funeral de un ser querido con el que no pudo reconciliarse a tiempo. Y queda esa amistad sin resolver, esa situación sin resolver, y se crea una angustia de conciencia. Entonces, nosotros somos llamados al amor de Dios en esta vida, pero muchas veces no entendemos o no concebimos ese lenguaje, qué quiere decir el amor de Dios. Habíamos tocado un poco en eso en la pasada reflexión. Pero en sí, el amor de Dios quiere decir que es superado el amor humano. Es el amor de Dios. El amor de Dios comienza donde termina el amor humano. Ahí comienza el amor de Dios. ¿Y dónde termina el amor humano? El amor humano es condicional. Yo amo hasta donde me conviene. ¿Sí? Me amo. Yo amo a los que me duelen. Me preocupo por los que me duelen. Los demás no me duelen, por lo tanto no me importan realmente. Entonces, cuando yo tengo ese amor humano y no tengo amor de Dios, estoy creando una vida en la cual hay muchos vacíos de amor, porque el prójimo me pasa, me desfila por el frente. Toda la gente que no está relacionada conmigo por sangre o por una relación conveniente, me pasa por el lado, yo no tengo ninguna preocupación por ellos, y muchas veces falto a la caridad, falto a la compasión, a la tolerancia a la gente. Porque miren cómo es de importante entender lo que podríamos llamar la economía del alma. Nosotros nos vamos edificando en Dios. No hay sino dos direcciones en esta vida. O nos estamos elevando o estamos descendiendo. No hay sino dos direcciones. Al morir, quedamos tan altos como ascendimos o tan bajos como descendimos. Entonces, elevarse es elevarse en el amor de Dios, así se eleva uno. Las almas comienzan a elevarse cuando comienzan a
sentir el dolor ajeno cuando se preocupan por los demás, cuando comienzan a preocuparse por la salvación de todos. Y este es cuando comienza el hombre a hacerse cruz, porque ese Jesús en la cruz es el que se crucifica por todos, pero también es una invitación. La cruz es una invitación a nosotros que nos dice: mueran por todos, vivan por todos, preocúpense por todos. Y esto no es así nomás, no es sencillo, y no lo puede uno falsificar. Tú tienes que conseguir eso con humildad, con sinceridad, con valentía, con perseverancia, con disciplina y también con voluntad. Que la voluntad de uno esté verdaderamente convencida de que uno, amando al prójimo, puede edificarse en el amor. Porque miren que por alguna razón Jesús toma los 10 mandamientos y los simplifica en 2. El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Entonces, primero, sabemos que los cimientos de la relación con Dios es el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si uno no tiene eso claro y tiene otro Dios, que son a veces seres humanos, a veces es los deseos, las posesiones, los intereses que uno tiene, el mundo material. Hay muchos dioses falsos. Y no tiene uno a Dios como primero, por encima de todas las cosas, pues no tiene el primer mandamiento. Por lo tanto, no tiene el verdadero amor de Dios todavía. Si uno no tiene el verdadero amor de Dios todavía, no hay forma de que uno pueda amar al prójimo como a sí mismo. Porque amar al prójimo como a sí mismo es uno preocuparse tanto del prójimo como uno se preocupa de uno mismo. Sí, y para llegar a ese nivel, pues se necesita mucha valentía, porque tiene que dejar el egoísmo, tiene que dejar la vanidad, la soberbia, tantas cosas que nos separan del amor del otro. Ustedes saben que la gran causa de los divorcios, por ejemplo, y la ruptura de las amistades entre padres e hijos, entre amigos, entre las personas, es por el egoísmo, porque nosotros, por el amor condicional, siempre damos esperando retribución. Nunca damos sin esperar nada. Entonces la esposa se convierte en buena esposa, pero espera que el esposo la corresponda. Es algo como muy natural. Y uno diría, pero ¿cómo no va a esperar que la corresponda si ella es muy buena con él? O sea, es humano pensar así. Pero no es perfecto, es imperfecto. Porque el verdadero amor quiere decir: yo amo a mi esposa y no me importa lo que ella va a hacer con ese amor, si ella me ama a mí igual o no. Yo la amo de todas maneras. Mi amor por ella es incondicional. No depende si ella me ama o no. Es el amor de verdad. Pero normalmente eso no ocurre con frecuencia. Los matrimonios se dañan muchas veces porque alguno de los dos está decepcionado del otro, porque no le dio lo que esperaba, porque no le corresponde en la forma que espera ser correspondido. Y esto es el amor propio, el amor humano, un amor imperfecto, carnal, natural, imperfecto, que no tiene el amor de Dios. Ahora, uno se preguntará, ¿pero será que es posible llegar uno a ese nivel de amor donde uno se da todo y no espera nada? Pero miren una regla sencilla. A veces lo encontramos en una buena madre. Una buena madre es la primera que se levanta, la última que se acuesta, todo el tiempo está sirviendo y nunca espera nada de nadie, y está alegre y muere así. Muere dándose y muere alegre. El que no tiene esa alegría para servir y para darse, primero no está alegre, y segundo, todo lo que da, lo da de mala gana porque siempre está frustrado, ¿no? Entonces, no es una persona que esté amando, se está amando solo a sí mismo y está esperando que lo sirvan, no está esperando servir. Esa es la diferencia. Pero cuando lo tomamos a nivel universal, entonces nos damos cuenta de algo importante.
Hay algo que podríamos llamarlo la economía del alma, que es todos los actos nuestros están anotados en el libro de la vida, todo. Por eso la palabra de Dios dice, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Qué quiere decir? Dios es un Dios de orden y la vida nuestra está en un libro. Por eso San Juan en el libro del Apocalipsis nos habla del libro de la vida, que se abre en el momento en que comparecemos ante el tribunal de Jesús, el libro de la vida. Es tan grande la misericordia de Dios que nos ha dado el sacramento de la reconciliación. La confesión hace posible que nosotros renovemos el libro de nuestra vida. Esto es muy grande, si lo entendemos bien, si lo miramos bien con los ojos espirituales, de que Dios nos dé la oportunidad de rehacernos, renovarnos, reinventarnos durante esta vida antes de partir. Y esta invitación es importante porque estamos hablando del purgatorio. Todo esto que estoy hablando yo es para descubrir qué es lo que tenemos que hacer para nunca llegar al purgatorio, porque es posible. Sabemos que por propia fuerza natural, personal, no alcanzaremos la plenitud de la santidad, no es posible. Pero con Cristo sí, porque Cristo nos completa, por eso se llama Redentor. ¿Qué es lo que Cristo viene a hacer a este mundo con nosotros? Viene a redimirnos, pero ¿en qué forma? Él nos da lo que nos faltaba, por eso nos completa. ¿Y qué era lo que nos faltaba? La vida, porque estábamos muertos en el pecado por causa del pecado original. Entonces nos trae la vida, que la habíamos perdido, porque por el pecado original entró la muerte al mundo. Entonces nos trae la vida. Y la vida de Dios es su amor, porque el pecado original es la traición del hombre al amor de Dios, la infidelidad. Por eso el pecado trajo la muerte. Porque hay algo muy elemental que debemos tener consciente y es el nombre de Dios. Ustedes saben que Moisés, hablando con Dios desde la zarza ardiente, al final de la conversación, después de que ya le reveló todo y lo dijo que lo enviaba a Egipto, él preguntó, si a mí me dicen quién me envió, ¿qué les digo? ¿Cuál es su nombre? Y él le revela el nombre, le dice, mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy, el único que es. Entonces, si Dios es el único que es, ¿quién soy yo? Eso quiere decir yo no soy, porque hay un solo yo soy. Para que yo pueda ser, Dios tiene que ser en mí. Si Dios no está en mí, yo no soy nada. Yo soy una vasija vacía, porque no tengo a Dios. Entonces, hay que tener muy claro que nuestra identidad se llama Jesucristo, es nuestra identidad, que es Dios. Ustedes saben que vivimos en un mundo sin identidad. Precisamente el trabajo más astuto de Satanás para estos tiempos fue robarse la identidad de la humanidad. Por eso tenemos todas estas ideologías de género, porque ¿qué son estas ideologías de género? Es una sociedad proponiendo identidades. Usted nació como un niño, como un varón, pero no se preocupe, yo le puedo dar la identidad de mujer, lo cambiamos, ¿no? Si usted quiere. Y encima de todo, si después de haberse cambiado, quiere otra identidad, también se la dan. Se puede volver transespecie, se puede creer que es un tigre o alguna cosa así, y lo puede hacer, le dan otra identidad. Pero la identidad nuestra es Dios, es Yahvé, es el primer mandamiento, es el Padre Celestial, esa es nuestra identidad. Y tenemos que tenerla clara, porque entonces, descubriendo a Dios como Padre, como el único Dios, en ese momento nos llenamos de Él. Y llenos de Él, tenemos la capacidad, la fuerza y la sabiduría para poder amar a todos.
toda la humanidad que circula por nuestra vida, desde que nacemos, nos pertenece y nosotros les pertenecemos a ellos. Usted va por una ciudad grande entre las multitudes, entre extraños, gente que ve por un momento y a lo mejor nunca más vuelve a ver. Ese momento en el que nos cruzamos con tanta gente, toda esa gente nos pertenece. ¿Y en qué forma nos pertenece? Nosotros somos llamados a ser instrumentos de la luz. Por lo tanto, siempre debemos llevar ese amor. Siempre. Y llevando ese amor, todo el que cruza el camino nuestro se bendice, sin que nosotros tengamos que hacer mucho. El ejemplo está en los Hechos de los Apóstoles, cuando después de Pentecostés, los apóstoles partían el pan por la mañana temprano, o sea, celebraban la misa, y luego se iban a predicar al templo de Jerusalén, porque ya tenían la valentía de hacer eso. Antes estaban escondidos de miedo de los judíos que habían matado al Señor. Y ahora ellos iban a predicar al templo y los asustados eran los judíos, porque no entendían estos de dónde sacaban esa valentía y esa sabiduría y esos dones. Pero la gente ya no se preocupaba por preguntarles a ellos que les impusieran mano a los enfermos y a todos los necesitados. Los sentaban al lado y lado de las calles por donde sabían que iban a pasar por la mañana. Y cuando pasaban sin tocar a nadie, se sanaban todos, porque llevaban esa fuerza del Espíritu Santo. Pero piensen, nosotros también la llevamos. O sea que nuestra vida debe ser esa, de sanación para todos, por donde pasemos. Nuestra vida debe ser una bendición. Ustedes se han dado cuenta y han vivido eso, de que a veces un extraño en la calle con una sonrisa nos da paz. Una persona que no conocemos y que de repente pasa rápidamente y lleva como tanta gracia, tanto amor, que nos deja en paz a nosotros. Y también hay gente que pasa y nos quita la paz, porque está llena como de odio y nos desprecia y muchas veces hasta nos insultan y nos quitan la paz. Entonces nosotros somos esos instrumentos de la luz, del amor o del odio, de la oscuridad. Y el purgatorio está hecho de todos los pasos mal dados. Pero si nosotros entendemos bien los sacramentos, nos damos cuenta que sacramentalmente podemos evitar el purgatorio, porque podemos constantemente renovarnos, reinventar nuestra vida y crear un espíritu alegre, amante de los demás, un espíritu que perdona, que es tolerante, que es paciente. Todo esto es lo que buscamos nosotros para crecer espiritualmente, como lo hablábamos antes, y el purgatorio entonces comienza a disminuirse en nuestra vida. Hay almas que al partir quedan en un estado muy bajo, que es el estado que a mí se me reveló cuando tuve mi éxtasis con el Señor en la selva en Colombia, para los que conocen mi historia. Si no la conocen, hoy la voy a compartir después de la misa. Pero el estado más bajo del purgatorio está prácticamente a nivel de la vida terrenal. Un alma que parte, lo último que quisiera es regresar acá. No lo desea, porque no quisiera volver a pecar. Porque el alma que entra al purgatorio entra a resolver lo que no resolvió en esta vida. ¿Cómo va a querer regresar a ganarse más problemas? No, no lo quiere, por mucho que esté sufriendo. Pero entonces ese estado tan bajo, tan oscuro, tan doloroso, es porque quedaron muchísimos pasos mal dados. Y por gracia de Dios se salvó. Entonces, dependiendo de la vida que vivimos, es el nivel en que quedamos. Porque el purgatorio tiene muchos niveles, muchísimos. Lo mismo que el cielo, lo mismo que el infierno. Lo mismo que esta vida, en este mundo. Ustedes saben, si nosotros todos morimos en este instante, quedamos todos en un nivel diferente. Porque
Cada uno tiene un crecimiento diferente. No vamos a quedar en el mismo estado, quedamos en diferentes estados. Y un ejemplo de estado es este. Por ejemplo, usted está en una ciudad grande, pongamos como ejemplo Madrid, y usted entrevista a una persona en el norte de Madrid y le pregunta, cuéntame de Madrid, tu vida en Madrid, y te la cuenta. Entrevista a otro en el sur de Madrid, otro en el oriente, otro en el occidente, y le aseguro que esas 4 personas que entrevistó de Madrid tienen un Madrid diferente en el corazón cada uno. Ninguno tiene el mismo Madrid y es la misma ciudad. Usted entrevista a personas de una misma familia y tienen un diferente estado de la familia en su corazón de cada uno. No sienten lo mismo, no viven lo mismo, porque son estados. Y así queda el alma cuando muere, en un estado, y dependiendo del estado, es el nivel de purgatorio, o de repente queda en un estado de luz y entra a la gloria del Señor, lo cual es totalmente posible. Y es posible porque, como hablábamos antes, y esto lo aclaré yo en la reflexión pasada, si nosotros vivimos con el esfuerzo de una voluntad que quiere superar el pecado que nos atormenta, que nos tumba, y somos sinceros con eso, el Señor al final de esta vida nos completa, que quiere decir, todo lo que nos faltaba para santificarnos nos lo da, y entramos al cielo. O sea, es posible entrar al cielo desde la tierra. Muchas personas lo logran, como también hay muchas en el purgatorio, como también muchas se condenan. Ustedes saben que la condenación eterna es el rechazo total al amor de Dios. En el momento de la agonía, todo agonizante tiene una iluminación de la conciencia y tiene la plenitud de la verdad antes de que el alma se desprenda del cuerpo. Porque una vez que se desprende del cuerpo, ya queda en la justicia, queda en lo que se convirtió. Pero antes de desprenderse el alma del cuerpo, incluso cuando una persona muere de repente en un infarto o un accidente, el alma todavía no ha salido de ese cuerpo. A veces cuando llaman a un sacerdote porque alguien se murió en un accidente, llegan y lo tocan a ver si está caliente todavía. Si está caliente todavía, el alma todavía está saliendo del cuerpo, todavía está ahí. Cuando ya está frío, ya el alma se salió. Pero en ese salirse del cuerpo, el alma está entrando en una iluminación de la conciencia. Y es la oportunidad del alma. Muchas personas que han vivido una vida muy separada de Dios, en el momento de la muerte pueden salvarse. Porque entran en una reconciliación real con Dios y le imploran a Dios. Le dan el señorío a Dios, lo reconocen, aceptan su miseria, todo. Y seguramente que si vivieron toda la vida lejos de Dios, van a quedar en un estado muy bajo de purgatorio. Pero por misericordia de Dios se salvan, porque Dios no rechaza a ningún pecador arrepentido, a ninguno. Por eso la palabra, el Salmo dice, Dios, a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y es así. Por eso el purgatorio tiene tantos niveles. Y uno nunca sabe quién se salvó. Hay veces que uno piensa que una persona se condenó porque era tan mala, ¿no? Pero ¿qué va a saber uno si solo Dios sabe? Solo Dios sabe. Es como mucha gente dice, voy a rezar por todas las almas del purgatorio, por mi abuela, por mi tío, como si supiera que ellos están en el purgatorio. A lo mejor están en el cielo ya, uno no sabe. Uno reza por los difuntos, simplemente, donde quiera que estén. Si están en el cielo, esas oraciones que uno hizo por los difuntos se van al alma más necesitada de las almas que pertenecen al territorio espiritual al que pertenecemos nosotros, porque cada uno de nosotros pertenece a un territorio espiritual. Y todas las almas que están relacionadas con nuestra vida, no solamente la relación de sanguínea, sino todas las almas que tienen que ver con nosotros desde la infancia, todas
inclusive antepasados, inclusive futuro, todo eso es territorio espiritual nuestro. Cuando oramos, si la oración no es necesaria para el alma que estamos orando, el Espíritu Santo mismo, que es el que distribuye todas las gracias, se la da al alma más necesitada de nuestro territorio. Por eso ninguna oración se pierde. Las oraciones siempre se localizan perfectamente, porque es un acto de amor. El purgatorio, según el catecismo de la Iglesia, es un estado en el cual nosotros, como militantes en esta iglesia terrenal, podemos interceder por ellas, porque ellas no pueden interceder por sí mismas. Y les ayudamos a progresar, porque el purgatorio es un estado ascendente, está progresando siempre hacia la luz. Y las almas están en un momento dado purgando un determinado paso malo que dieron, un determinado estado. Entonces la oración, que es amor, las empuja, las saca del estado en que están y las pasa a otro y las ayuda a progresar. Por eso es tan importante nuestra intercesión por ellas. Al mismo tiempo, dentro de lo que se consideraría la economía del alma, cuando yo oro por las almas de purgatorio, estoy orando por la mía también. Porque tanto crece el alma del purgatorio como la mía. El alma gana luz y yo también. Cuando usted ora por las almas de purgatorio, cuando usted muere, todo eso está a su favor como una economía, todas esas oraciones. Y de repente le solucionan cosas muy importantes que usted puede haber tenido pendiente en la muerte. Esas oraciones que usted elevó por los demás. ¿Por qué? Por el amor al prójimo. Por eso, el amor al prójimo es una inversión increíble. El amor al prójimo es un tesoro grande espiritual. Es como todo lo que nosotros hacemos por la iglesia, por las misiones, por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por toda la gente necesitada, la compañía que le damos al desconsolado, los consejos para animar a la gente. Todo eso son las obras de Dios. Y esas obras de misericordia nos dan a nosotros gracias extraordinarias, crecimiento espiritual, bendiciones, y nos evitan purgatorio. Ahora, podríamos hablar de las dimensiones de purgatorio, porque son incontables y son muchas, porque una alma está situada en una dimensión que tiene muchos niveles, muchísimos. Por eso aparecen experiencias de purgatorio de muchos místicos de la iglesia, donde se habla de valles desérticos, donde se habla de valles de hielo, de frío, de mucho calor, de fuego. Se habla de cavernas, de cuevas. Se habla de estados de tiniebla espesa. Se habla de sufrimientos muy grandes a nivel de culpa, ¿no? Gente que siente un dolor increíble por algo, y tantas otras cosas que suceden en el purgatorio. Por eso, al tener nosotros conciencia purgatorial, ya tenemos una ventaja, porque de repente nosotros, a pesar de que se nos ha revelado la verdad, no la concebimos como propia, sino que la concebimos como histórica, como información, como religión, como símbolo, como imagen, como señal, pero no como vida. Pero cuando nosotros tomamos el dogma del purgatorio como real y entendemos que también tiene que ver con nosotros, en ese momento esa concientización comienza a elevarme por encima del purgatorio, comienza a elevarme a otro nivel, porque yo estoy consciente de que no debo llegar allá. Y debo dejar esa tontería de decir, ay, yo al menos que termine en el purgatorio. Uno nunca debe desear eso. Es como decir, al menos que termine con una sola pierna, pero que no pierda las dos. No, esos deseos no los debe tener uno. Uno tiene que desear lo mejor, estar entero, llegar como es, porque Dios nos ha dado todo para eso. El ejemplo que yo doy siempre, y para terminar se los doy, es
San Pedro caminando sobre el agua. Ustedes se acuerdan, San Pedro muy atrevido siempre, ¿no? Muy valiente. San Pedro ve a Jesús caminar sobre el agua y le dice, si eres tú, Señor, haz que yo vaya hacia ti. Y el Señor le da la gracia y Pedro se atreve a caminar sobre el agua. Y da muchos pasos, pero comienza a hundirse, porque la tempestad arrecia y él pierde la fe. Jesús lo saca, lo salva, pero Jesús no lo aplaudió, no le dijo, bravo Pedrito, diste 80 pasos. No, el Señor le dijo, hombre de poca fe. Y no porque sea un maestro cruel, sino que es que Jesús le había dado todo para que llegara hasta él. Y Pedro no alcanzó. Entonces le dio la lección de, ¿qué te pasó? Si te di todo, ¿y qué te pasó? Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Él nos ha dado todo para pasar este camino hacia Él. Y no quiere que nos quedemos en algún lado por falta de fe, que nos hundamos. Él quiere que lleguemos allá. Por eso se dice, nuestros ojos puestos en Jesús. Jesús debe estar en nuestro horizonte. Él debe ser aquel a quien estamos mirando allá al frente y vamos caminando hacia Él y tenemos que tener los ojos puestos en Él. Voy a terminar con una lectura para que el Señor nos ayude y nos ayude a sellar todo lo que aquí reflexionamos y el diablo no se lo robe, porque Él es experto en robarse las cosas espirituales. Voy a leerles a ustedes de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 1. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes y bendijo a Abraham. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes y le ruego al Señor que no permita que ustedes terminen en el purgatorio. Dios quiera que todos podamos llegar al cielo y que logremos esta oportunidad que tenemos tan grande de ser miembros de esta iglesia, misioneros de este mensaje del amor de Dios para las almas, y que entendamos una cosa: la forma más poderosa para enmendar, reparar todos nuestros pecados perdonados es llevándole a Dios a la gente. Eso es, si usted quiere enmendar todos sus pecados, llévele a Dios a la gente. ¿Y cómo se le lleva a Dios a la gente? Pues siendo de Dios, llevando a Dios en nuestro corazón por nuestra fidelidad. Vivimos en un mundo totalmente demonizado, por eso nosotros somos la esperanza. Amén. Amén.